de prototipado rápido, pero vamos a hacer más énfasis en la parte de CNC, que lo de prototipado rápido es muy similar. ¿Listo? A ver, aquí la universidad cuenta con un centro de mecanizado, un LITWEB 20. ¿Ustedes trabajaron fresadoras CNC, fresadoras antes? Exacto, en el taller de máquinas y herramientas ustedes trabajaron fresadoras con anterioridad. Entonces, esa fresadora es una fresadora de carácter mecánico. Entonces, existen varios tipos de fresadores, existen varios tipos de máquinas y herramientas. Bueno, muchísimas realmente. Pero las que son por corte, por remoción de viruta, esas son las que vamos a hablar y es en las que se encabona este tipo de máquina. ¿Listo? Porque existen máquinas que son también existen máquinas de control numérico que son troqueladoras, que son dobladoras, que son electroabrasionadoras, que son punzonadoras, que son troqueladoras, que son también CNC. Pero su proceso por el cual obtienen es un proceso de formación plástica, de corte, diferentes tipos de procesos diferentes a la remoción de material por arranque viruta, que es el que vamos a trabajar acá. ¿Listo? Es muy claro que tengamos algunos conceptos como la teoría de corte. ¿Cómo estamos con teoría de corte? ¿Bien? Bien, bien. Ok, pero ¿entienden las variables de la teoría de corte? Exacto. Ahorita vamos a ir viendo un poco y vamos a ver cómo esa teoría de corte que ustedes han visto se va aplicando acá. ¿Listo? Hay varias formas de abordar la teoría de corte, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Una de las formas de abordar la teoría de corte es desde esa característica donde yo comienzo con las ecuaciones sencillas, tipo el libro Casillas, donde tengo en cuenta el diámetro de la herramienta, la velocidad del giro del lucillo, el avance de los carros, ¿sí? Que son de P, de H, de J, todo ese tipo de variables para hacer mis cálculos. Eso es la parte como sencilla de alguna manera. Luego viene una parte muchísimo más compleja, que es una parte donde yo ya analizo por medio de tablas, que es como lo que más se usa a nivel industrial, por medio de tablas y de materiales. Y bueno, ¿ya han visto algo de materiales? ¿Sí? Módulo de elasticidad perfecto, los módulos, todo eso perfecto. Perfecto. Ok, bueno, igual no vamos a entrar mucho en profundidad a eso, pero sí las características de los materiales tienen que ver mucho en cómo los mecanizo y en cómo los trabajo, ¿sí? Como ustedes ya lo saben por medio de la teoría de corte. Entonces, en esas condiciones, en esas tablas, que son las que nosotros vamos a trabajar acá, que son las que se utilizan más industrialmente, son donde yo tengo parámetros como materiales, densidades y todo ese tipo de cosas en cuenta, filos y velocidades de avance. Luego, después de eso, hay una teoría de corte y por favor me dicen si la sabemos o no la sabemos, que es la teoría de corte por amortización de vibración. ¿Eso qué significa? Genero una ecuación diferencial donde tengo en cuenta la vibración de la máquina, la vibración del lucillo y la concentricidad de la herramienta. ¿Eso para qué nos sirve? Por ejemplo, para hacer mecanizados de alta velocidad, para hacer mecanizado, por ejemplo, de material nanomecanizados o de materiales muy específicos como por ejemplo el titanio, tantanio, tierras raras, ¿sí? Bueno, las tierras raras que están abajo de la tabla periódica que tiene ciertas características diferentes a otros materiales. Entonces, ¿en cuál de las tres teorías de corte estamos ubicados? Fase 1, unos cálculos muy sencillos al tipo Casillas, fase 2, o fase 3 en donde ya vamos por ecuación diferencial a calcular la resonancia. Ok, entonces, como conocemos las ecuaciones básicas, vamos a ver una serie de tablas y de herramientas a utilizar. ¿Y esto qué tiene que ver con la máquina? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque las fresadoras que ustedes han venido trabajando, ustedes trabajaban normalmente con ¿qué? Con los diales, ¿cierto? De la máquina y con fresas de acero rápido. Cuando estamos trabajando con máquinas manuales, que es la primera caracterización, por decirlo así, de ese tipo de máquinas, esas máquinas tienen una característica y es que yo no puedo ir, por su característica de construcción, yo no puedo ir más rápido de cierta velocidad. ¿Cuál velocidad? Yo veo un promedio en esas máquinas entre 150 milímetros por minuto y 300 milímetros por minuto. Voy a hacer una observación acá, voy a utilizar únicamente y exclusivamente unidades del sistema internacional. ¿Listo? No voy a utilizar pulgadas, eso lo dejo claro desde el inicio. A menos que alguien quiera utilizar pulgadas, pues trabajamos pulgadas, pero realmente es un poco más difícil de trabajar ese sistema cuando se hacen los cálculos. ¿Listo?
Entonces, esas fresadoras van a una muy poca velocidad, ¿listo? Porque la velocidad, por más rápido que ustedes puedan mover el dial, va a ser esa, ¿listo? Luego de esa generación de máquinas, que son máquinas de finales del siglo XIX, viene la siguiente, que es una generación entre comienzos de los años 50 y finales de los 60, que son las máquinas semiautomatizadas, que son unas máquinas con unos motores que realizan movimientos lineales únicamente. Ese tipo de máquinas ya nos aumentan a una velocidad casi cerca de los 600 milímetros por minuto de avance en los carros. Y eso pues es muy bueno. ¿Y se utiliza todavía industrialmente? Sí, se utiliza. ¿Y las máquinas herramientas se utilizan? Sí, ya lo vamos a ver por qué. Y después de eso, cerca de los años 70 y 80 comienza a aparecer el control numérico. Y comienzan a aparecer, pues, y sobre los 90 y 2000 comienzan a aparecer las máquinas de corte de alta velocidad, como es el caso de la máquina que tenemos nosotros. Esta máquina es un centro mecanizado y ahí hay una diferencia. Lo que hemos venido trabajando antes posiblemente eran fresadoras automatizadas, es decir, tengo una fresadora, está automatizada, es CNC, pero me sigue teniendo esas características de fresadora. ¿Qué quiere decir eso? Bancadas. Acá las bancadas no se pueden ver porque están debajo del blindaje de la máquina, pero bueno, las bancadas de los carros. ¿Por qué? Porque acá no tenemos, recuerdan ustedes que había una geometría que la cual giraba el carro, una encima de la otra. Aquí no tenemos eso, aquí lo que tenemos son esferas. Entonces hay unas esferas y unos rieles que mantienen sujeta todas las bancadas y todos los carros. Y eso me genera que yo tenga unas potencias de corte muchísimo más altas. Sí, eso me genera que esta máquina tenga una velocidad de avance lineal de 16.000 milímetros por minuto, de que la velocidad máxima del lucillo sea de 90.000 revoluciones por minuto, de que la potencia del lucillo no sea de 2.5 caballos como la de una fresadora, sino de casi 7-8 caballos de fuerza. Entonces la potencia de trabajo es muchísimo más alta. Y al exigirle tanto y a tener tanta potencia en máquina, también voy a tener no solo una eficiencia y mayor cantidad de piezas de producción, sino unas características de materiales de trabajo. ¿Listo? Mucho más diferentes que lo que trabajamos en el otro lado. ¿Listo? Vamos a comenzar con la descripción de las piezas de la máquina. Pues la máquina, como es una fresadora, es una máquina, la que tenemos acá es una fresadora de 3 ejes, ¿listo? Existen de 4, de 5, de 6 ejes, pero eso va a depender de pues el nivel de automatización de la máquina y el tamaño que tenga la máquina. Esta realmente, aunque es una máquina industrial, es muy pequeña, ¿sí? Y solamente tiene 3 ejes. 3 ejes, ¿por qué? Porque nos estamos moviendo en un espacio coordenado X, Y, Z. ¿Listo? Entonces, respectivamente X, Y, X y Z. ¿Listo? Tal como lo pueden ver en la tabla de aquí abajo. ¿Listo? Ya vamos a ver más qué significa todo lo de esa tabla y cómo vamos trabajando con esa tabla. ¿Listo? ¿Me podrían recordar hasta qué hora va esta práctica? Sí. Perfecto. Vamos bien. Entonces, esa tabla que ustedes ponen ahí es un plano normalmente como el que ustedes han venido trabajando. La idea es que ustedes hagan la práctica con la máquina y que yo sea el guía mientras ustedes la van trabajando. Entonces nos vamos a ir turnando por diferentes compañeros para ir a hacer diferentes secuencias de lo que vamos a hacer en la máquina. ¿Listo? Entonces, ¿qué compañero quiere iniciar? Compañero. Vamos a iniciar con el encendido de la máquina. Entonces lo primero que vamos a verificar, bueno, este es lo que yo les decía, este es X, Y, Z, este es el intercambiador de herramientas automático, ya vamos a ver cómo funciona, este es el control. Entonces lo primero que vamos a dar es encendido de la máquina, ¿listo? Todos no podemos pasar. Al final de la práctica, al final